Ya se acerca el final de la COP16 que se vive en Cali. Y aunque tal vez desde afuera del recinto el termómetro es la polarización política que se vive en las redes sociales y en los medios, quisimos consultar con quienes están adentro, los que participan en las mesas de trabajo, acerca de los avances, los compromisos y los aportes históricos que puede dejar este encuentro. Ya se habla de una cifra, 200.000 millones de dólares anuales que deben movilizar los países desarrollados hasta el 2030. ¿Cómo luce el panorama para cumplirla? Es miércoles 30 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de algunas noticias de las últimas horas. El Ministerio de Energía expidió la resolución que declara un racionamiento de gas natural de 5 días en el país. Con esta medida se busca garantizar la atención del servicio de energía eléctrica principalmente en la región de El Caribe. Según en declaraciones a diferentes medios, el ministro de Minas indicó que esta medida no impactará directamente a los hogares, ni a los pequeños comercios, ni zonas residenciales, sino que va directamente a racionar el gas en consumidores industriales. Dirigido esto a las plantas térmicas de la región del Caribe, que son aquellas que necesitan ese impulso. Por eso no afecta a hogares directamente. El racionamiento programado irá en los días 31 de octubre al 4 de noviembre. Además, esto tendría que ver específicamente con esos consumidores industriales en departamentos de la costa, de la región Caribe, como Córdoba, Sucre, como La Guajira, Cesar o el Magdalena o el Bolívar y Atlántico. En otras noticias, Ecopetrol confirmó que cancela la perforación de Komodo 1 por la incertidumbre que generó la decisión del Ministerio de Ambiente. La empresa, mitad estatal y mitad privada, aseguró que la perforación de este pozo no se hará en el año 2024 ni en el 2025. Ya que el proyecto se vio gravemente afectado por la decisión del Ministerio de Ambiente de suspender el trámite de la licencia ambiental a finales del mes de julio pasado. Komodo 1 es un proyecto que Ecopetrol esperaba desarrollar junto a un socio que es Oxy en aguas ultra profundas del mar Caribe colombiano, lo que significa que el pozo tiene una lámina de agua de aproximadamente 4 kilómetros para encontrar la base marina y comenzar la perforación. Recordemos que en la campaña establecida para explorar este yacimiento se habrían invertido aproximadamente 200 millones de dólares en los últimos años y para la perforación del pozo se tenía previsto destinar otros 150 millones de dólares. Desde la zona azul del complejo donde se encuentra reunida la gente que está en la COP16, el periodista Edwin Caicedo nos envía este reporte de lo que se ve, de lo que se vive y de lo que se logró en estas jornadas de esta semana. Edwin, bienvenido. ¿Cómo se están viviendo las cosas allá en la zona azul? En la COP lo que se discute es quién y cómo se van a poner los recursos para enfrentar la pérdida de biodiversidad global. Ese ha sido el gran foco de todos los grupos de trabajo del segmento de alto nivel y de en general todas las grandes discusiones que han ocurrido durante el encuentro. Si bien ya se sabe que son 200.000 millones de dólares anuales los que se requieren para revertir la pérdida de biodiversidad y restaurar los ecosistemas degradados, aún no se sabe quién debe poner la plata, si las empresas, si los grandes países o si diferentes coaliciones de países, y cómo lo van a entregar, si a través de créditos, si a través de donaciones, si a través de subsidios. Es eso lo que se está discutiendo aquí y aunque las discusiones avanzan a un buen ritmo, lo cierto es que aún no hay un acuerdo de quién va a fondear, por ejemplo, o quién va a aportar al fondo Kunming-Montreal, que fue creado en la COP15 y que ayudaría a generar y a entregar los recursos que se requieren en cuanto a la instalación del segmento de alto nivel que se hizo este martes con la presencia del presidente Gustavo Petro y del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, además de 6 jefes de estados, entre ellos, por ejemplo, el presidente de Guinea-Bissau y el presidente de Ecuador, además del presidente de Armenia. Lo que vimos fue un llamado general
por la paz con la naturaleza. Se hizo el lanzamiento de la coalición Paz con la Naturaleza, liderado por Colombia, y un llamado de todos, absolutamente de todos los líderes que estaban ahí en esa instalación de ese segmento de alto nivel para que el mundo haga la paz con la naturaleza. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que lo que estamos es en guerra contra la naturaleza actualmente y que la necesidad de restaurar la armonía con el planeta es urgente. Otro punto de vista es el que nos entrega el climatólogo Benjamín Quesada, profesor y director del pregrado de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario. Esta semana en la COP16 en Cali fue un éxito en varios aspectos. Primero, en términos de atracción del país, tenemos 300 emprendimientos verdes que han reportado ventas que cifran muy por encima de lo habitual. Hay emprendedores también en la zona verde, ONGs, instituciones del país, y eso es un tema pues muy positivo para Colombia. Tenemos cerca de 600.000 asistentes en la zona verde, 8.000 personas diarias en la zona azul. Entonces, desde este punto de vista, muestra también la capacidad de Colombia para ser líder en estos temas. Adicionalmente, la siguiente semana vamos a contar con 6 jefes de Estado, más de 100 ministros, para hablar de lo que queda. Entonces, si bien las discusiones hasta ahora fueron intensas, han fluido y hay partes positivas en ciertos aspectos, avanzaron lentamente. Y entonces, hoy en día, lo que más, digamos, se considera peliagudo es el tema del financiamiento, la movilización de recursos, y segundo, el uso de secuencias genéticas digitales. Eso es como lo que pone en jaque todavía los acuerdos. Entonces hay una celebración incluso el día del financiamiento y mecanismos de implementación, y ahí esperamos que los países más responsables de la pérdida de biodiversidad, que son los países del norte, más responsables del cambio climático, pues compensen a los países del sur como Colombia, que pues también tiene que hacer su parte, pero de manera diferenciada. Desde Cali, el periodista David López, quien hace parte del equipo del Tiempo que se desplazó hasta la ciudad para cubrir especialmente la COP16, habló con el embajador de China y por supuesto hay mucha expectativa sobre lo que China se puede comprometer y aportar en esta COP16. Esto fue lo que le dijo allá en Cali. Aquí en la zona azul nos encontramos a grandes personajes, entre ellos al embajador de China en Colombia, el señor Zhu Ziyang. Embajador, ¿cómo ha sido su participación aquí en esta cumbre de biodiversidad? Un placer de participar en un evento de tan gran envergadura como la COP16. Pues venimos llevando nuestra especial responsabilidad como país presidente de la COP15, pues China ejerció la presidencia en 6 años, 2 años de preparación, 4 años en medio de la COVID-19. Mucho trabajo de coordinación, mucho esfuerzo para consensuar posiciones, y como resultado obtuvimos el marco Kunming-Montreal, que establece ambiciosas metas de mediano y largo plazo, 23 metas en específico para 2030, proteger hasta 30% de la superficie de la Tierra y de los océanos, y recaudar fondos para apoyar los proyectos de 2022 a 2025, $200.000 millones cada año, y luego hasta 2030, $30.000 millones al año para apoyar estos proyectos. Se trata de un marco con compromisos muy específicos, desde la meta ambiciosa hasta recaudar fondos.
Pues Embajador, lo interrumpo ahí porque justo tocó un tema bastante coyuntural, tiene que ver con el financiamiento, la financiación, los recursos financieros que se están discutiendo justamente aquí en Cali. ¿Cómo ve ese tema? ¿Cómo va esta discusión aquí en la Cumbre de Biodiversidad? ¿Y cómo China puede liderar ese pulso para que en verdad lleguemos a esa meta? Por supuesto, porque no se trata de un juego de palabras, sino una competición, digamos, de compromisos y una competición de poner recursos. Pues los ricos, por supuesto, más recursos, los pobres, pero también poner lo que dispongan. En este sentido, a raíz del establecimiento del marco Kunming en Montreal, China había dado a conocer la estrategia y plan nacional de China. Es el primer país en vía de desarrollo en hacerlo y el séptimo en hacerlo a nivel internacional. También hemos visto que Colombia, en vísperas de la COP16, también ha dado a conocer su plan de acción nacional. Con estos ejemplos hechos por China y Colombia, dejamos una sensación de compromisos serios y acciones específicas a todo el mundo. Yo creo que la amplia representación de los 196 países signatarios del convenio hoy por hoy en COP16 de por sí es una muy viva demostración del compromiso, yo diría, creciente de la comunidad internacional en esta causa de protección de biodiversidad que afecta a nosotros, pero más aún afectará a nuestras futuras generaciones. Embajador, algo que hemos visto acá, sobre todo en la COP16, con la llegada de presidentes, de mandatarios, es la relación estrecha que ya se teje cada vez más en el sur global. Entonces vemos representantes de países africanos, de América Latina y demás. ¿Cómo China se puede articular con el sur global para mitigar los impactos negativos en biodiversidad? China, por supuesto, siempre es un miembro comprometido con el sur global. Tenemos mecanismos tradicionales como el Grupo 77 más China. China ha anunciado una serie de medidas de apoyo al desarrollo de los países en vía de desarrollo. En este caso específico me gustaría referir al Fondo Kunming de la Biodiversidad que China estableció ya en el año 2021. Y China donó como un fondo inicial de 200 millones de dólares para apoyar iniciativas provenientes de países en vía de desarrollo en la causa de la protección de la biodiversidad. Esperamos que es un fondo que pueda crecer constantemente con la contribución de todos los países amigos. Por supuesto, también llamamos a los países ricos, los países desarrollados, a cumplir fielmente sus compromisos de contribución financiera y transferencia tecnológica. Esto es lo que hemos estado viendo en la COP16, lo que han estado viendo los periodistas del Tiempo que se encuentran en la zona, en el lugar, y también los que están desde aquí, desde Bogotá, registrando todos los avances. Pero hemos querido hablar con expertos, consultarles qué es lo que se espera con estos avances. Hay una gran promesa, pero es como si fuera una especie de lista de deseos que requieren que alguien ponga la plata para hacerlo. Pero además también hay avances dentro de lo académico, dentro de los propósitos que los países participantes y la academia participante también se ha trazado. Por eso hemos querido invitar al profesor Juan Manuel Posada. Él es ecólogo, presidente de la Asociación de Biología y Conservación Tropical, experto en temas de clima y quien está presente en la zona azul, ¿verdad? Así es, estoy presente de hecho también en la zona verde, que ambas han sido, digamos, unas áreas donde hay unas discusiones de gran interés. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesor. Primero, lo que le quería preguntar primero es esos avances en lo académico. Cuéntenos un poco cómo es una mesa de esas, qué se logra acordar en un encuentro como estos. Dentro de la COP mismo, dentro de la zona azul, hay dos áreas, pues, si se quiere, grandes. Una es el área donde ocurren las negociaciones políticas, que digamos ahí son discusiones muy detalladas sobre los posibles acuerdos a los que se puede llegar. Y hay otras que son una serie de sesiones paralelas donde se discuten temas específicos que son de interés justamente pues para los objetivos que en este caso es de recuperar o cuidar la naturaleza, lo que aún nos queda de la naturaleza. Entonces, yo he estado sobre todo involucrado en esas sesiones paralelas donde hay una gran variedad de discusiones sobre temas incluidos, pues dos de los temas que he seguido más es la parte financiera, de cómo se puede, porque ya hay digamos, con el acuerdo que se firmó en Montreal hace 2 años, en diciembre de 2022, ahí, digamos, es un acuerdo de intenciones, pero aquí en la COP en Cali ya entramos ya en el detalle, es cómo vamos a financiar, cómo vamos a mover recursos para lograr esos objetivos que se plantearon en la última cumbre. Entonces, por eso mi interés en ver cómo lo van a hacer, cómo que se han planteado y que hay hasta ahora en la parte financiera. Y lo otro que he estado siguiendo muy de cerca, pues como lo alcanzamos a discutir, es la parte de cómo medir la naturaleza, cómo medir la biodiversidad. Nosotros los científicos ya tenemos mucha experiencia en ese tema, pero hay una fase nueva en la que tenemos que, digamos, adaptar todo ese conocimiento científico sobre las medidas de la biodiversidad a esta nueva realidad digamos, de que es la COP y estos grandes objetivos mundiales. De acuerdo. Disculpe, profesor, si mi visión es muy simplista con lo que voy a preguntar, pero es como si hay una lista de deseos y de esto es lo que queremos, como si nosotros aquí en el programa quisiéramos tener muchísimos mejores micrófonos para grabar nuestros programas. Exactamente. De repente también llega el momento en el que dice, bueno, ¿y quién va a pagar por todo esto? ¿Quién es el que va a invertir en la tecnología? Es exactamente eso. Entonces la parte del acuerdo, que son los grandes objetivos, las buenas intenciones, que es muy bien, de hecho es un acuerdo histórico el del anterior COP. Aquí viene la parte de cómo vamos a pagar para hacer todo eso. Los cálculos que se han hecho es que de aquí a 2030 se van a necesitar mover recursos por unos $200 mil millones anuales, aunque hay algunos cálculos que presentaron justamente en esta COP que podrían ser incluso recursos mucho más altos que esos 200 mil millones. Para hacerles una idea, pues eso no es el tamaño de la economía colombiana, pero 200 mil millones de dólares es como uno de los cálculos, digamos, más aceptados de lo que se necesita al año, de aquí a 2030. Una de las grandes preocupaciones que ha saltado pues a los primero por los críticos de la COP16 que hay, críticos a la COP16, es, bueno, pero si no vienen todos los presidentes que decían que iban a venir, si mandan comitivas que no eran las que tenían que estar, el presidente Petro en uno de los encuentros dijo, bueno, pues aquí no me está acompañando ni el presidente Lula. Es decir, hay una preocupación sobre si los países participantes realmente sí se comprometen o no se comprometen con el factor dinero. ¿Cómo pinta ese panorama? De lo que he visto allí en las discusiones pues, que he participado, hay varias fuentes de recursos. Claro, la intención política es importante, como bien lo mencionas. Es ideal tener una participación alta de altos dirigentes, pero también es mucho lo que se puede hacer con otros mecanismos que son más multilaterales o que involucran más a equipos técnicos o más puntuales dentro de los países. Entonces, ideal tener a todos los presidentes de que hay un apoyo político, pero también se puede avanzar, digamos, así como vamos. Entonces, dentro de las discusiones importantes que he habido, una de las fuentes importantes de recursos es la de los subsidios, recursos potenciales para la biodiversidad. Es cambiar la manera como se distribuyen los subsidios
dentro de las economías de muchos países. Si mal no recuerdo la cifra, se habla de que hay 7.000 millones de millones, creo que se podría decir 7 trillones, que trillones en inglés, de dólares en subsidios a nivel mundial, y de ahí se puede, pues es una cantidad de recursos inmensa, y de ahí hay la posibilidad de mover una parte de esos recursos justamente a proteger la biodiversidad. Y vi un caso de estudios que me pareció relevante, es un ejemplo de un estudio que hicieron unos economistas holandeses, donde ellos primero estudiaron dónde estaban los subsidios y vieron cómo la cadena de subsidios en últimas terminaba afectando la biodiversidad. Y entonces ahí es donde hay que como analizar, digamos, esta estructura económica de los subsidios y ahí ver dónde se pueden tomar acciones puntuales para decir, ok, yo voy a cancelar este subsidio y en vez de mandar este subsidio a la actividad económica X, por ejemplo, muchos subsidios se van a la industria petrolera, que esa no necesariamente afecta a la biodiversidad directamente, aunque sí, claro, un pozo de petróleo puede tener unos efectos muy importantes y tiene efectos en el cambio climático muy importantes, pero hay que entender también cómo los subsidios afectan directamente la biodiversidad. Entonces, subsidios petroleros es definitivamente una fuente, pero estoy solo dando un ejemplo, y esto es el tipo de pasos que hay que dar, ¿sí? Ya empezar a mirar, empezar a hilar fino, a ver dónde se pueden empezar a modificar esos subsidios para moverlos hacia tener un efecto positivo en la naturaleza. ¿Pero es un asunto de desestimulación de la producción del petróleo, por ejemplo, o es un tema que va más allá directamente contaminante? No, eso puede variar mucho. O sea, cada país deberá decidir qué subsidios son los que puede cambiar y cuáles no. Entonces va a depender de sus prioridades internas, pero la intención está ahí y claramente los recursos están ahí en esos subsidios y yo creo que es mucho lo que se puede mover a partir de ahí. Eso no va a ser inmediato, eso va a tomar varios años y va a tomar negociaciones políticas porque pues puede incluso en algunos casos va a tener efectos negativos en otras partes de la economía. Entonces serán decisiones pues que cada país deberá tomar y que de pronto pues se lleguen a acuerdos internacionales que faciliten esos procesos. Pero eso está todavía por verse. De acuerdo, profesor. Usted está en una mesa o en varias mesas, como funciona ese sistema, que discuten los bonos de biodiversidad. ¿De qué se trata eso? Entonces, en los bonos de diversidad yo he estado involucrado desde la academia, porque los bonos de biodiversidad es otra manera de financiar esta meta, digamos, de las metas del acuerdo que se firmó en la COP15, el de Kunming-Montreal. ¿Y qué son esos mecanismos? La idea es que es un mecanismo financiero que permite proteger, conservar o restaurar la naturaleza. Son proyectos que se desarrollan, por ejemplo, un proyecto de una zona muy degradada. Yo digo, voy a hacer un proyecto de restauración ecológica, voy a dejar que la naturaleza se recupere, o voy a sembrar un montón de especies nativas de la región, voy a volver a ayudar a mover fauna en esa zona, entonces voy a tratar de recuperar el ecosistema, lo cual se sabe muy bien que esto se puede en muchos casos. La naturaleza es muy resiliente, entonces hay casos en donde puede recuperarse ella misma, hay otros casos donde ya está tan degradado como en las minas, por ejemplo, que ya necesita que nosotros los humanos intervengamos, pero la idea es que tú armas un proyecto donde, en este caso, en este ejemplo que estoy dando de recuperación, de restauración del ecosistema, y ese proyecto se sigue en el tiempo, se cuantifica, y los resultados de ese proyecto, es que hay varias maneras, la discusión va también en cómo medirlo, ¿no? Hay una cantidad de perspectivas de cómo medirlo hoy en día, que muchas de las cosas han surgido hoy en la COP, en estas 2 semanas de la COP. Entonces, y una vez que tú demuestres que tu proyecto sube la biodiversidad o conserva la biodiversidad, es decir, evita que se pierda la biodiversidad, hay entidades que te emiten créditos de biodiversidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, me invento un caso, una cifra, 10 créditos de biodiversidad por hectárea o un crédito de biodiversidad por hectárea, y ese crédito es reconocido en los mercados financieros y se puede vender. Entonces se puede hacer una transacción financiera con ese crédito. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Es que es un mecanismo para mover recursos desde el sector público y privado hacia
hacia proyectos de conservación o restauración. Entonces, son proyectos complejos y dentro de las grandes discusiones que hay justamente para armar bien, porque de alguna manera están inspirados en lo que llaman el crédito de carbono, que ha tenido el crédito, en este caso te estoy hablando de los créditos voluntarios, del mercado voluntario de biodiversidad, pero es parecido al mercado voluntario de carbono, que ha tenido una serie de problemas porque tiene varios incentivos perversos o no tiene, o algunos de los, algunas de las, le falta regulación, digamos, en algunos casos no tiene suficientemente control. Entonces, dentro de los proyectos de carbono, si nos quedamos en carbono, hay unos proyectos muy buenos y hay otros proyectos muy malos. Y entonces la idea es que los proyectos de carbono en general se tienen que mejorar y definitivamente cuando funcionan muy bien son una herramienta poderosa para llevarle recursos a las comunidades locales, a los dueños de la tierra, sean comunidades indígenas, afrodescendientes o propietarios privados, para proteger o recuperar la naturaleza, en este caso el carbono. Entonces la misma idea se aplica, entonces es como la misma estructura lógica para el de biodiversidad y entonces la discusión viene es, bueno, ¿cómo voy a medir yo esta biodiversidad? Eso es una de las grandes discusiones. La diversidad es muchísimo más difícil de medir, hay muchas más maneras de medirla que el carbono. Entonces, parte de la discusión es como, bueno, no hay una sola biodiversidad, no hay un solo índice de biodiversidad, no hay una unidad para medir la biodiversidad, hay muchas maneras de medirla. Entonces, y eso todo el mundo está de acuerdo y probablemente los créditos de biodiversidad van a ser mucho más diversos que los de carbono, van a tener como muchos más estilos, enfoques variados. Entonces, esto es algo que surgió de estas discusiones, digamos que fue muy obvio en estas discusiones de la COP. Y también otras cosas que de estos mercados de biodiversidad necesitan o en general todo el protocolo de CUNY-Montreal es poder medir muy bien la diversidad con tecnología. Entonces, pero si quieren tocamos ese tema un poco más adelante. Entonces, dentro del mercado de créditos de biodiversidad, la idea es que se pueda construir de una manera mucho más robusta desde hoy en día que el mercado de carbono para evitar los problemas que ha tenido el mercado de carbono, aunque el mercado de carbono sigue mejorando y en mi opinión va por buen camino, todavía hay bastante camino por recorrer, entonces la idea es que el de biodiversidad no arranque como con pie izquierdo, sino arranque con pie derecho basado en la experiencia del mercado de carbono y que de una vez los proyectos sean sólidos, sean bien estructurados, sean serios y que los recursos que generan los proyectos de biodiversidad lleguen a las comunidades locales. Aquí en Colombia tenemos ejemplos de créditos de carbono, perdón, los revuelvo mucho, pero hay muchos para ellos, pero aquí tenemos ejemplos donde hay proyectos que funcionan muy bien y hay otros hay proyectos que han sido muy problemáticos y de ahí también pues una sentencia que hizo la Corte hace unos meses al respecto. Entonces, hay que, yo diría, enfocarse en los proyectos buenos de carbono para que sirvan de inspiración y ver por qué están funcionando bien, regularlos, es decir, crear unas reglas claras de cómo deben estructurarse y unas reglas, digamos, bien construidas con un fuerte componente técnico y que esas reglas pues sirvan de alguna manera como una inspiración para construir un mercado de créditos de biodiversidad muy sólido. Entonces, eso es otro de los aspectos pues que ha sido una discusión recurrente. ¿Cómo medir esa biodiversidad? Y sobre todo asegurarse de que los recursos vayan a las comunidades locales. O sea, que el grueso del venta, si tú compras un crédito de biodiversidad en $20, pues que el grueso del 60% o más de ese crédito vaya a las comunidades locales. Entonces, para asegurar esos mecanismos. De acuerdo, profesor. Son avances muy importantes. Y entendiendo que es un reto esos créditos, esos bonos de biodiversidad, para que no ocurra lo que usted estaba describiendo, que hay, digamos, un historial de temas complejos con respecto a los bonos de carbono. Pero quería preguntarle también sobre otros temas que han llamado mucho la atención en esta COP, que tienen que ver, por ejemplo, con los recursos genéticos. Y cómo van esos otros temas. ¿Y cuáles han sido tal vez los de las banderas más importantes que se han llevado en Cali? Sí hay un aspecto genético en el que yo he estado siguiendo, que es de nuevo en esa cuantificación de la biodiversidad,
una de las maneras de medir la biodiversidad nuestra o de otra parte del mundo es a través de la biodiversidad genética que tenga un ecosistema. Entonces se está hablando de cómo incluir la biodiversidad genética dentro de la medición general de esta biodiversidad y poder definir bien a nivel mundial cómo queremos o cómo vamos a incorporar todas esas maneras de medir biodiversidad dentro dentro del portafolio, si se quiere usar ese término, de indicadores de biodiversidad. Bueno, profesor, una pregunta ya finalizando, que no tiene que ver con lo político, pero sí con esa discusión a la que la polarización política parece que nos quisiera llevar, y es si la COP sí ha servido o no. Desde el punto de vista del que usted nos lo cuenta, pues parece que ha sido muy importante y que está articulado con lo de Kunming-Montreal y seguramente pues que es un plan de trabajo, ¿no? Es decir, que lo que está pasando en Cali está articulando cosas que se establecieron desde Kunming-Montreal y de repente esto va a avanzar. Es decir, mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿sí está funcionando la COP? Es decir, ¿sí está la COP16 Cali está llegando al objetivo que se planteaba originalmente? ¿Va a tener ese aporte histórico? No sé si la COP va a tener, nuestra COP va a tener un aporte histórico. Bueno, yo diría que, o sea, cualquier aporte va a ser histórico, podríamos decirlo en términos más generales. Que no sabría decirte porque todavía estamos en negociaciones, entonces todavía no nos han salido muchos de los anuncios. Lo que sí he visto como en general es que hay una apropiación de muchas entidades sí, efectivamente, de los objetivos de lo que se firmó en Montreal. Entonces se ve, y dentro de los anuncios, por ejemplo, concretos, aquí necesitamos empezar a tener anuncios concretos, ¿no? Y dentro de los anuncios concretos está, por ejemplo, lo que mencionó, el canje de deuda que mencionó la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Eso es uno de los mecanismos financieros importantes justamente para lograr los objetivos de Montreal, de Kunming-Montreal. Esto es el gran anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo también, que han tenido varios, de hecho dos anuncios, uno grande hoy, de crear un fondo muy importante, según recuerdo la cifra de $2.000 millones, pero también iniciativas locales valiosas, como una iniciativa Jaguar que presentaron ayer, y todo esto, digamos, estas iniciativas de banca multilateral son avances concretos que necesitamos para progresar. Vamos a ver, todavía pues $200.000 millones, todavía no hemos llegado a eso, pero se ve, se ve que hay una intención y se ve que se está avanzando. ¿Qué tan rápido se está avanzando? Eso es lo que vamos a poder entender mejor al final de la COP, pero que se está avanzando, eso sí. Pero lo que vamos a ver es que es la velocidad, básicamente. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano.